Hola psiconautas, bienvenidos otro día más a este nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Aquí tengo al otro lado del océano, en la isla de enfrente, a mi queridísima... Hola, soy Marina y estoy en la isla de enfrente y soy la otra parte de Mujeres Psicodélicas. Y aquí una servidora, Irene, en Gran Canaria. Bueno, pues hoy vamos a hablarles de lo que son los flashbacks después de tomar sustancias psicodélicas. ¿O no, Marina? Hombre, es que eso es un temazo, además, porque hay gente que no se cree que esas sensaciones pueden repetirse en un estado de completa sobriedad, que no tienes ningún tipo de sustancia en el cuerpo. A veces otras sustancias te recuerdan, ¿no? Te enganchan a esa sensación, pero a veces te puede pasar sin ningún tipo de sustancia en el cuerpo y de repente vuelves a estar en un estado como estabas en, por ejemplo, nosotras en LSD o en M o algo así. Como cuando tienes un déjà vu que recuerdas algo que como que ya has vivido antes, pues un flashback vendría siendo algo similar cuando tú has tomado una sustancia previamente y al cabo del tiempo, que pueden ser días, semanas o meses, de repente ocurre que tienes las mismas sensaciones o los mismos pensamientos que tuviste en un momento dado durante tu trip. Sí, Y sí, sí, sí. nosotras hemos tenido un par de ellas. Sí, la verdad que a mí sobre todo se me ha enganchado mucho con la música. No puedo negar que la música para mí es un anclaje porque al final tenemos disparadores, ¿no? Hay disparadores que es que te traen a la mente esas sensaciones que viviste en ese... Son muchas horas al final cuando tripeas, estás muchas horas en ese estado. Entonces es normal que se vayan quedando en tu memoria esas huellas, ¿no? De esa sustancia en tu mente, ¿no? Y la música es la que más... se fija, ¿no? Porque todo lo sensorial se fija. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de la sopa de lentejas también, de la famosa sopa de lentejas de un viaje del SD que hicimos un puñado de personas en casa de Irene y fue todo muy loco. Pedimos comida a domicilio y nos llegó por equivocación una sopa de lentejas y bueno, terminó siendo la mejor sopa de lentejas de la historia. Claro, y ahora yo me tomo una cucharada de una sopa de lentejas e inconscientemente ese sabor me lleva a esa noche que teníamos un compañero, además, que estaba probándolo y es que estaba haciendo una oda a la sopa de lentejas, que aquello fue un escándalo, ¿no? Y claro, a mí me recuerda y me saca una sonrisa, que ya no es el recuerdo, es la sensación que vive todo tu cuerpo de estar en esa, tomándote esa sopa de lentejas, ¿no? Esa, Digamos que es que tú las sensaciones no hablas de ellas, sino que las vives y las sientes en ese preciso momento. Por lo tanto, tu cuerpo, y como dice Marina, todas tus células, se les imprime esa información a todos los niveles. Y se te queda. Entonces, luego tú eres capaz de, inconsciente o conscientemente, de esto ya Ujú. hablaremos ahora, pues poder revivir esas sensaciones. ¿A ti, Marina, te ha pasado de forma inconsciente todas o también conscientemente que tú hayas dicho, venga, voy a revivir el estado? Pues mira, en mi caso yo, sobre todo como tengo las mismas listas de música normalmente cuando hago mis meditaciones canábicas en la playa, yo me pongo la misma lista que escucho normalmente cuando tripeo en LSD. Entonces, claro, para mí la progresión natural, si estoy en un estado alterado de conciencia, como puede dar el THC, ¿no? Bueno, el cannabis en general, el hecho de que yo me pueda meter en ese estado, a mí me provoca las mismas sensaciones físicas que un viaje del SD. O sea, yo vuelvo a sentir que la música me hace el amor con mucho amor, nunca mejor dicho, con mucho cariñito y siento los mismos espasmos de gusto con la música que cuando estaba en el SD, simplemente pues fumando en un entorno que me potencia mucho los efectos, porque al final volvemos a lo mismo, el set and setting es fundamental prácticamente para cualquier sustancia, entonces si yo me voy a un sitio específico donde estoy en la naturaleza y puedo fumar una sustancia que me eleva la conciencia, no tanto como una sustancia psicodélica, y me meto en ese estado, como no. O sea, yo ahí gozo como una nana, ¿sabes? Porque al final la música es que te estás ahí orgasmando una detrás de la otra.
Pues eso es de forma consciente, claro. Luego tenemos esas formas inconscientes que yo te contaba que me pasaba que iba caminando por la calle y de repente estaba dando un tranquilo paseo, pues por aquí, por el paseo al lado del mar. Y esto fue hace poco, o sea, recientemente, hace semana y media, y de repente empiezo a ver como que todas las dimensiones físicas, pues el paseo se agranda, se empequeñece, se hace más profundo, se me acerca y eso obviamente eso recuerda muchísimo a cuando estás dentro de un trip al principio me asusté porque digo, uy, ¿esto qué es? Pero si no he tomado nada, ¿qué me está pasando? Y entonces me agarré a la barandilla y digo, vale, vale, esto está haciendo un flashback. Esto es un flashback, ¿no? De forma inconsciente de repente te viene, pues porque a lo mejor ves algún color o notas algún olor, alguna música. Estaba yo escuchando música, entonces yo em, entiendo que la música, como tú dices, es un potenciador, un ancla, y al final, pues mi célula, mi cerebro, todo mi sistema nervioso se conectó a esa canción que justo también estaba escuchando en un trip y propulsó el flashback de forma inconsciente. Yo se lo digo a todo el mundo, o sea, al final la música que escuches y lo que sea que hagas en tu trip, al final te va a dejar una huella para siempre en la mente que es muy difícil de olvidar y que es muy fácil que ciertos estímulos te vuelvan a trasladar a ese estado mágico, ¿no? De conciencia. Y bueno, simplemente para mí no es asustarse, ¿no? Sino abrazarlos, ¿no? Y decir, bueno, por algún motivo mi mente me está trayendo a ese momento, ¿no? Y tengo que vivirlo y experimentarlo. Y a veces tiene su gracia, me refiero, en ciertas situaciones, why not? Why not? Yo agradecí ese momento porque, era una semana en la que tenía cierta melancolía, entonces salí a pasear y yo sé que, por ejemplo, hacer actividades que generen serotonina, em, te pone de mejor humor o te cambia el estado de ánimo, ¿no? Que no siempre hay que acudir a cualquier sustancia, sino simplemente un paseo, comer algo rico, ver una película. Entonces, en ese estado, el que yo estaba caminando, estaba, pues, siendo muy feliz, estaba muy agradecida por el momento que estaba viviendo en mi vida y de repente, pues, juntado con ese flashback, algo se conecta dentro y te hace vivir esa experiencia, que al final es una experiencia más, esta vez sin sustancias, pero que también puedes aprovechar para aprender, incluso puedes entrenarte, que luego lo Ujú. pensé, luego dije, pero si esto me pasa de forma inconsciente, ¿cómo será el efecto o el alcance de esta sensación si lo hago de forma consciente? Claro. Y de ahí viene otra historia que no te he contado todavía, que la voy a contar aquí, y es cuando hace unos días, hace 5 días, ¿vale? Después de una noche de haber salido de fiesta, haber tomado MDMA, que salí con unos amigos, tomé MDMA, y luego al cabo de 2 o 3 días, pues estaba en mi casa, tumbada en la cama, a punto de dormirme, y me apeteció muchísimo escuchar mantras tibetanos, canciones Ok. tibetanas, para entrar en un estado de meditación, y pues me puse mis auriculares, me tumbé en la cama y hice un experimento consciente. Entonces, digo, vale, si me concentro en mi respiración, tengo esta música, escuchando los mantras, estoy tumbada, estoy relajada, me tapo con una manta, ¿no? Como un estudio científico si se Ujú. tratara. Entonces digo, vale, voy a concentrarme y voy a ver hasta dónde me puede llevar esta sensación si me conecto solo con la música, ¿vale? Entonces me conecté con esa canción y empecé a ver las mismas luces o tener las mismas sensaciones físicas de euforia, no eran nervios, era como cosquilleo, era euforia, como si tus extremidades empezaran a flotar, ¿no? Como cuando tomas MDMA y empiezas a tener esas sensaciones, las mismas, pero sin haber tomado nada, y solo conectándome con esa canción. Entonces empecé a vislumbrar las, los círculos de luces que yo siempre veo cuando tomo esas sustancias y a jugar con ellos, ¿no? A ver hasta dónde me llevaban y me mostraron visiones literales Ujú. de objetos o de personas y todo fue como una especie de viaje en una sola canción. Y si todo esto se le puede llamar también una meditación, de alguna forma, porque me enseñó una serie de visiones de lo que me había pasado recientemente que me hicieron pensar, ¿no? En esas situaciones y a lo mejor tomarlo desde otra perspectiva. Totalmente, me parece que lo que has hecho al final es entrar en un estado de conciencia alterado porque tú has podido hacerlo, es decir, porque te has forzado
a entrar en eso. Y mi pregunta es, ¿tú no crees que te quedaban restos de la sustancia en el cuerpo después de 5 días? Sí, claro, siguen quedando restos o residuos y el hecho de tener esos factores como la música, estar en un ambiente cómodo, estar cálido, en un ambiente cálido también, propiciaron que yo pudiese bustear ese Ujú, efecto ujú. de De lo hace que 5 quedaba, días, de lo que claro. quedaba, ¿no? Entonces, es una forma también bonita o agradecida de pasar el post de cuando tomas una sustancia psicodélica, que en mi caso, por ejemplo, el MDMA no me da un post de bajona de melancolía, sino el bajón del MDMA en realidad es la irritabilidad, Sí, no es la por melancolía. la falta de serotonina, claro. Mm. Y quizás eso también es una forma de ayudarte a ti mismo, ¿no? Pues a superar esos días que son el post del trip. Me parece al final que también hay personas que llevan mucha práctica en la meditación, alteran su nivel de conciencia y eso se puede hacer voluntariamente, pero requiere muchísima práctica alcanzar esos estados de conciencia como cuando toma psicodélicos. Realmente hay gente que lleva muchos años meditando que de repente quiere probar una sustancia psicodélica y cuando se encuentran en ese viaje como que verifican que lo que estaban haciendo era lo correcto, es decir, o sea, la práctica les ha llevado a ese perfeccionamiento para alcanzar esos niveles de conciencia alterados y poder llegar a ver cosas y tener visiones, ¿no? Y como que esa clarividencia. Pero realmente para mí me pasa mucho también con los colores. Me pasa también que ahora estaba meditándolo. Hay un árbol frente a mi casa que se ve por la ventana, que es un árbol que siempre le da el viento y entonces está súper seco, pero tiene algunas partes verdes. ¿Qué pasa? Que ese árbol yo siempre lo veo como gris, ¿no? Como seco, pero tiene cosas verdes. Y cuando me acuerdo que fue el primer viaje que estaba Irene también conmigo El y verde miro radioactivo. el verde radioactivo de ese árbol que me escupía prácticamente ese verde a los ojos, te puedes creer que ahora solo veo el verde en ese árbol, ya no veo el gris. Claro, sigo viendo al final los colores en muchas cosas de lo que, porque como ya también he hecho trips sola luego también en el mismo entorno, es fácil que lo vuelva a ver, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo percibes los colores. Después de que ya has vivido una experiencia inicial, es como que de repente tienes un filtro nuevo, el filtro psicodélico, y ves los colores como si tuvieran vida. Es una cosa muy, muy peculiar y me sigue pasando, es un ancla también, lo de los colores en cierto, sobre todo los colores de la naturaleza, ¿no? Que Los cuando la... verdes, Sí, los sí, azules del sí, mar. Me sí, encanta sí, porque es sí, como la metáfora de la que siempre hablamos es cuando entras en una habitación oscura, das el interruptor y enciendes la luz, entonces ya ves lo que sí, hay dentro. Y lo sí, vuelves a apagar, pero ya tu mente sabe lo que hay dentro, entonces ya se sí. imagina o tiene una especie de ancla em, a esos objetos que ha visto, colores o lo que sea que esté dentro de la habitación. En este caso, tu árbol de verde Sí, radioactivo. el árbol de verde radioactivo. Y luego también me ha pasado con un entorno específico. En el último viaje de LSD que hice, estuve en un entorno natural muy especial y he vuelto recientemente en estos días atrás y he vuelto a sentir lo que sentir. A ver, no ha pasado sino un mes y medio a lo mejor desde esa experiencia y el volver a ese entorno me hace es darme un chapuzón directamente en esas sensaciones psicodélicas, ¿no? El ver el entorno, porque lo recuerdo, el entorno moviéndose, combándose, ¿sabes? Con olas de energía, con colores, los colores, bueno, bueno, bueno. Yo cuando me vi como o sea, con una caricatura, no, como un dibujo de Disney, y me miré las manos y yo parecía un dibujo de Disney pintado, dije, creo que es el máximo de visuales que he alcanzado. Siempre te sorprende, al final. Sí, es que cada vez es distinta. Y yo creo que los flashbacks también están ahí un poco para hacernos recordar, inconsciente o conscientemente, oye, no te olvides de fijarte en detalles a lo mejor de tu vida cotidiana que pues nos olvidamos o los pasamos por alto y son importantes, porque al final todo tiene un mensaje, un significado y todo depende del modo en que tú le mires. Es que al final hay que entender que cuando nosotros pasamos a un estado psicodélico, ¿vale? Que nuestra mente está bajo el efecto de la sustancia, al final estamos prescindiendo de los filtros.
los filtros desaparecen y empecemos a percibir el mundo como un niño, como lo que realmente es, con esta ilusión y con esta inocencia, ¿no? De verlo todo como por primera vez. Es que parece que de repente lo ves todo por primera vez. Los colores son increíbles, el mundo parece más vivo que nunca, la naturaleza parece que te habla, ¿no? Y de alguna manera verlo desde esa perspectiva, con todo ese conocimiento, cuando nos volvemos a nuestro estado normal, lo que empezamos a poner son filtros para poder entender el mundo, porque si no sería imposible. Tú imagínate estar 24/7 en un estado psicodélico, o sea, apaga y vámonos. Hasta luego, O Mari sea, Carmen, todo no, pescado. no, No. tú imagínate, no, terminamos, desaparecemos, porque el cerebro casi está, no digo a toda su capacidad, pero a una gran capacidad, y percibiendo cosas que es muy difícil de explicar si no lo has vivido. Hoy leía un meme curiosamente que decía algo así como: cuando estás en tu estado elevado de conciencia gracias a los psicodélicos y ves a alguien que te está mintiendo, pero tú sabes que te está mintiendo sin que te digan nada. Pues Total. porque lo ves claramente. Entonces, el volver a esos flashbacks lo que hace es volverte a aterrizar en las sensaciones, en esas clarividencias que tuviste, ¿no? Esas revelaciones que tuviste, y pararte un segundo a pensar qué te llevaste de aquel viaje y qué puedes seguir aplicando hoy, aunque te hayas olvidado a lo mejor de ese estado como, no sé, elevado, ¿no? Es como un recordatorio en el móvil, ¿no? ¡Pim! De Sí, repente te salta. Oye, ¿te acuerdas de...? Ese es tu sí, flashback. Que, como tú bien dices, no es bueno estar constantemente deslumbrado por el estado alterado de conciencia porque no seríamos personas 100% funcionales en el plano terrenal. ujú, Cuando... Aquí lo interesante es que tú traslades todo eso que aprendes en ese plano psicodélico al plano terrenal para ujú, que se materialice en ciertos cambios en tu vida, que no se sí. queden ideas o no se queden sensaciones, sino que luego lo transmitas ejecutes algo en tu día a día. Correcto, correcto. La realidad es que nos vamos a olvidar. Es impepinable que nos vamos a olvidar porque los días van pasando, te vuelves a poner, digamos, en tu rutina habitual, te relacionas con otras personas, con tu familia, con tus amigos, y al final vuelves a ese estado, ¿no?, previo al viaje, que te vuelve a arrastrar un poco por ese camino, y por eso es tan importante cada X tiempo, el que quiera y lo pueda hacer un viaje de recordatorio para tratar otras cosas, o otros problemas, otros puntos de vista, o necesitar ideas o inspiración, ¿no? Esto me pasó también recientemente porque no sé por qué en las últimas 2 o 3 semanas he vivido mucha psicodelia sin realmente tomar nada de LSD, por Ujú. ejemplo. Cuando tú haces un viaje con una persona de LSD y conectas con esa persona y realmente tienes una experiencia espiritual y bastante mística y no conectas a otros niveles con esa persona, luego yo me he dado cuenta de que esa conexión perdura Sí, en tu día a día. ¿Y qué pasó? Una amiga mía con la que he hecho ya varios viajes y con la que he conectado muy profundamente, se fue a la otra parte del mundo, se fue a Asia a un viaje de 2 semanas. Entonces, yo me quedé en Canarias, ella se fue a Asia, pero resulta que ella tuvo sesiones de setas y tomó hongos y hizo sesiones psicodélicas. Y exactamente en el mismo momento en el que ella estaba haciendo eso, yo aquí estaba sintiendo algo similar o estaba teniendo esas sensaciones psicodélicas sin haber tomado nada. Entonces le escribía por WhatsApp y le decía, que no sé qué me pasa, pero es que estoy sintiendo esto, o sea, ¿qué está pasando? Me dice, tía, me acabo de meter en un viaje, te quiero mucho, hasta luego, luego hablamos. Entonces, claro, durante todas esas horas yo estaba sintiendo cosas que sabía que no eran mías, sino que estaba conectada con ella y ella las estaba viviendo en la otra parte del mundo. Entonces, me pareció, o sea, ridículamente increíble. Digo, ¿cómo puede ser tan heavy esta conexión, incluso en la distancia, ¿no? O sea, que tú puedas vivir totalmente. cosas psicodélicas con otras personas a distancia. Que, a ver, que luego me dirás, estás loca, Irene, o sea, se te fue la pinza, pero eso fue lo que yo en mi cuerpo sentí, viví y me pareció increíble. No, no, totalmente. Yo lo veo totalmente plausible. O sea, no me parece una cosa loca. Me parece que puede ser viable, porque al final estamos conectados, y sobre todo con las personas con las que has compartido esas experiencias, estás unido para siempre realmente. Puede haber una conexión mayor o menor, pero si la has cultivado y está ahí, yo creo que es mágico. Ah, por cierto, se me olvidaba también comentar que por el estímulo visual, no solo del paraje, sino de ciertos contenido que he visto
bajo el efecto del LSD, cuando los vuelvo a ver, vuelvo a meterme en ese estado. Porque vuelvo a ver a esa persona, por ejemplo, un vídeo musical, vuelvo a ver a esa persona y digo, ella está aquí, Christina o and the sea, Queens. Christine and the Queens, por ejemplo. Christina and the Queens. Ahora ya se llama Red Car. Lo siento, ella ya evolucionó a Red Car. Antes era Chris y ahora es Red Car. Ahora es Red Car. Porque Pues sí, mira, de ella, Red también tengo yo una canción que se llama Red Dressed de Ben Bomer, que cada vez que la ajá, escucho me meto en un viaje. O sea, literal. pues es que es maravilloso. Yo, el tema porque hay una cosa que es la sensación esta del orgasmo musical en el LSD, que tenemos un día que hacerle una sesión solo a eso, es una sensación que va, porque tú piensas que el LSD en teoría físico no es 100% mental y físico es la sensación de malestar que te puede llegar a dar en un momento dado, la acidez y tal, pero no hay nada más físico. En el momento que tú le metes la marihuana, entonces ya pasa a lo físico, pero en el antes de la marihuana tú te coges y la sensación es que del orgasmo es que te baja del cerebro por la espina dorsal, o sea, con la música. Y esos orgasmos son nuevos. O sea, eso tú no lo has experimentado nunca. O sea, me refiero, el que nos esté escuchando, que no haya hecho psicodelia nunca y haya puesto música, no ha experimentado esa clase de orgasmos nunca. Y es una cosa que es que te baja por la espina dorsal y todos los nervios del cuerpo. O sea, es que es una cosa muy loca. El sistema nervioso actuando porque está sobreestimulado el cerebro, ¿no? Y entonces es un nivel de orgasmo muy loco y tiene que ver también con lo visual, en este caso con lo de los vídeos musicales, a lo mejor el decir, bueno, te voy a enseñar a Tash Sultana con Notion, por ejemplo, ¿no? En su Tiny Desk. Y tú pones a Tash Sultana y yo entro ahí otra vez y digo, esta tía es de otro planeta, o sea, y la misma Cristina de Queen, esta tía es de otro planeta, esta gente vino aquí a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, vuelves a esa Total. clarividencia de esta gente, o sea, de ver cuando están en la zona, ¿no? Cuando están ahí en el Conectados conectados y dices en tú, el esta flujo. gente en el Están en flujo, flujo sí, constante artístico y ellos son simplemente un canal por el que se sí, transmite una serie de información, que es el mensaje que puede ser canción, arte, sí, dibujo, lo que tú quieras, ujú, eh, y te llega, porque tú te estás llega. conectado a esa vibra también, a esa... Es que lo ves claro, lo ves transparente, o sea, es que no hay antes o después, o sea, es eso. Y el volver a verlo, cuando estás en estado normal, vuelves a entrar ahí de decir, es que claro, ya no puedes dejar de verlo, o sea, es lo que tú decías de lo del el interruptor, ¿no? Pero bueno, que al final también nosotras tenemos una noticia que ya lo sabéis, pero bueno, que andamos diciéndolo y proclamando a los cuatro vientos, que tenemos un grupo de Telegram maravilloso donde vamos a dejar el enlace en la descripción del episodio, donde están sucediendo unas conversaciones mágicas sobre temas psicodélicos con personas de todo el mundo. Tenemos personas de Uruguay, tenemos personas de México, tenemos personas de Colombia y de muchísimos otros sitios que están compartiendo sus experiencias y si tienen dudas, pues nos las consultan. Nosotros recordamos que no somos ni psicólogas, ni terapeutas, ni científicas, pero desde la barra del bar, como buenas usuarias, y como tenemos bastante experiencia en ello, pues vamos comentando y vamos intentando aprender también de los demás, mientras nosotros también, si podemos compartir, es la magia. Que, por ejemplo, no quieres entrar en el grupo porque te da vergüencita, porque no sabes, porque tal, pues nos puedes mandar un email a nuestro email mágico psicodélico hola@mujerespsicodélicas.com y nos puedes seguir también en redes sociales. Tenemos Twitter, @mujeres psicodélicas y como no queríamos ponernos originales, en Instagram nos puedes encontrar también como Mujeres Psicodélicas. Fíjate tú, qué innovación. Eso, que no se olvide la gente de escuchar nuestro queridísimo disclaimer, muy importante porque nosotras, mujeres psicólicas, no hacemos apología del consumo de ninguna sustancia, pues simplemente estamos aquí hablando de nuestras experiencias y un poco de datos que encontramos por redes y por internet, y entrevistas que hacemos a gente maravillosa que te recomendamos que también escuches. Sí, son gente súper top que sigue queriendo subirse a este barco psicodélico patroneado por dos mujeres muy psicodélicas. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo episodio y esperamos que te unas al grupo, de verdad, no lo dejes pasar. Ahí contamos cosillas pues más del día a día, más cotidianas y más íntimas. Así que un besito y nos vemos por allí. Hasta luego, psiconautas. Vamos con el disclaimer, dale go. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios
o a sus propietarios.